Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Voy a dividir en tres partes esta predicación. Número uno, esa parte en la que a veces nosotros estamos en momentos tan críticos en la vida, en que estamos pasando por un dolor muy fuerte en nuestra vida. Ese es un momento que vivimos, pero hay otro momento en el que quizás simplemente no estás seguro de que algo bueno vaya a pasar. Y esa es otra parte. No solamente es la parte en la que yo estoy viviendo el momento difícil en mi vida, sino la parte en la que no sé ahorita si algo bueno va a salir. La parte donde no sé cuánto tiempo va a durar mi angustia, mi dolor. Y hay una tercera fase que se llama la parte donde Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios nos va a dar la victoria, que Dios dijo que nos va a sacar, que Dios dijo que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios dijo que Dios nos va a ayudar. Y esa es la tercera fase. La fase 1 donde estamos en la angustia, en el dolor. La fase 2 donde estamos en esa desesperación en la que no sabemos cuánto tiempo va a tardar mi vida viviendo lo que estoy viviendo. Y la parte donde yo sé que tarde que temprano Dios me va a ayudar. Esto es lo mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo quiero que en esta tarde usted y yo seamos conscientes de esto, porque a veces nosotros decimos mi problema, yo estoy viviendo, incluso hasta llegamos a la exageración de decir, es que nadie vive lo que yo estoy viviendo. No, mi hermano, no eres el único en el mundo. No te creas la última Coca-Cola en el desierto. Todos vivimos y pasamos por problemas, cada quien en sus necesidades y en sus niveles. Acabo de enterarme de una situación muy dura, de la pérdida de un hijo, una mamá triste, desesperada, en un nivel económico realmente alto, de empresarios. Todos vivimos cosas gruesas, difíciles, desde el que no tiene como el que tiene mucho. El Señor Jesucristo también lo vivió. El Señor Jesucristo vivió esas tres fases. La fase del dolor, la angustia en el camino hacia la cruz. Ese dolor, ese momento duro, ese momento difícil por el cual pasamos, pero también Él pasó por esa segunda fase de estar en una tumba esperando el momento para vivir la tercera fase que llamamos la resurrección. Jesucristo vivió la misma problemática que todos vivimos. Aquí el punto es, ¿cómo puedo superar yo todos estos momentos duros en mi vida teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo? De hecho, es tal nuestro ejemplo que Él mismo preguntó a Dios si en realidad era necesario pasar por lo que estaba pasando. Mateo capítulo 26, verso 39, en la versión Dios habla hoy, dice: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tú y yo podemos hacerle esta misma pregunta al Señor: Señor, pero ¿será necesario que tenga que vivir lo que estoy viviendo? ¿Será necesario que tenga que pasar por lo que estoy pasando? El Señor Jesucristo, esa misma pregunta que tú y yo le hacemos cuando estamos pasando por momentos duros, es la misma pregunta que Jesús le hizo a su Padre Dios, Jesucristo siendo Dios, diciéndole: Dios, ¿tú crees que sea necesario que tenga que pasar por este trago amargo? Yo puedo entender por la preciosa historia que vemos como resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trayendo salvación al mundo. Como el Padre le podía haber dicho: hijo, no hay otra manera, tienes que pasar por este trago amargo. El Señor Jesucristo dijo: Señor, te lo digo solo para saber, pero si no quiero que se haga lo que yo digo, quiero que se haga lo que tú quieras. Señor, quiero que tu voluntad sea hecha en mí. Señor, quiero que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Hay alguien que pueda decirle esto a Dios? Dígale a Dios: Señor, que tu voluntad sea hecha en mí.
Debemos aceptar su voluntad en nosotros. Jesucristo se lo dijo. Jesucristo le dijo: Señor, mira, si puedes quitar eso de mí, no me permitas pasar por este trago amargo, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino quiero hacer lo que tú quieras. Y yo puedo entender que Dios el Padre le pudo haber dicho al Hijo: Hijo, perdóname, pero tienes que pasar por la muerte. No hay otra manera de poder traer salvación al mundo si no pasas por este proceso. Jesucristo ya le había dicho: Señor, es tu voluntad, no mi voluntad. Jesús pasó por este momento tan doloroso. Jesús pasó por este momento tan duro. Tú y yo pasamos por esos momentos duros. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos superarlo? Tú y yo sabemos el final de esta historia, y es una historia llena de amor. La historia de amor termina en la salvación tuya y mía. Fue por amor de Dios que aceptó pasar ese trago amargo para que tú y yo hoy estuviéramos en este lugar diciéndole a Dios: Dios, tú eres soberano, tú sabes lo que haces, yo te alabaré y yo te adoraré por la eternidad. Dios mostró su amor para que tú y yo pudiéramos hoy disfrutar de las bendiciones de Dios. Dice Primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, crucifixión, siendo a la verdad muerto en la carne. Está hablando de la fase del dolor, crucifixión, pero dice: pero vivificado en espíritu, pero vivificado en espíritu. Y aquí está hablando de la resurrección, está hablando del dolor, de la angustia, está hablando de la muerte, está hablando de la crucifixión, está hablando del momento difícil que Jesucristo vivió, del momento difícil que tú y yo podamos estar viviendo, pero también está hablando de un resultado de éxito, de bendición, de la mano de Dios moviéndose, vivificado, trayendo vida. Esto me está hablando de que al celebrar la resurrección de Jesús, no puede haber resurrección si primero no hay crucifixión. Lo voy a decir otra vez: no puede haber resurrección si primero no hay crucifixión. Y yo puedo entender que usted y yo en la vida vivimos esto de manera privada. Cada uno de nosotros vivimos nuestra privada crucifixión, nuestra privada resurrección. No tenemos por qué gritar nuestros problemas. Hoy lo hacemos por el sentido que esto es una contingencia estatal, desde el Fuerte hasta Culiacán, muchos problemas de familias afectadas por intensas lluvias, y podemos gritar, y hoy nuestro país conoce y sabe de las situaciones. Muchos pastores me hablaron, mucha gente me hablaron a mi teléfono preguntándome cómo estaba la iglesia, cómo estábamos nosotros. Pudimos nosotros decir: estamos pasando por un problema, de acuerdo, pero esto es algo general. Pero cada uno de nosotros no tenemos por qué estar gritándole a México o al mundo: estoy pasando por un proceso de divorcio, estoy pasando por un problema de vicios en uno de mis hijos o en mi matrimonio, o estoy pasando por un problema de enfermedad. No lo gritamos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra privada crucifixión, nuestros problemas privados, pero así el Señor Jesucristo viene a ser vivificado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere que usted y yo no nos quedemos en el proceso de la crucifixión, sino que entendamos que vendrá el proceso de la resucitación, y vamos a resucitar a una vida nueva, vamos a resucitar a cosas nuevas. Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a sacar de nuestros problemas. ¿Alguien me puede decir amén a este lugar? ¡Aleluya! Puse por ahí: en nuestra vida cotidiana tenemos que creer que cuando pasamos por tiempos difíciles, el resultado será bueno. Eso es lo que necesitamos creer. Necesitamos creerlo.
Quizás usted en este momento está pasando por un momento duro, está pasando por un momento muy crítico, muy difícil, el que sea. Pero debemos creer que Dios, de estos tiempos difíciles, Dios va a sacar cosas buenas en nuestra vida. Amén. El problema es este. El problema es que cuando nosotros estamos pasando por un problema, en lo que más se nos olvida, cuando estamos pasando en el proceso de la crucifixión, en el proceso del dolor, de la angustia, de los problemas, de los tiempos difíciles, en ese momento es cuando menos nos acordamos de que tenemos un Dios que nos ayuda y que Dios nos va a sacar. Porque en ese problema estamos enfrascados en el problema y no alcanzo a ver lo que Dios tiene para mi vida. Diferente que cuando una persona, aunque esté pasando por un proceso, un momento difícil, pero tenga su mente y su corazón adelante en lo que Dios tiene para él, habrá libertad en su mente, libertad en su corazón, habrá gozo en su vida, sabiendo que esta leve tribulación momentánea traerá sobre nuestra espalda un peso de gloria, dice la Biblia. Estas leves tribulaciones, dice Pablo. Y si usted estudia a Pablo, de leves no tiene nada. Pero él dijo, estas leves tribulaciones. Y si usted compara los problemas de Pablo con sus problemas, usted dirá, gracias Dios porque no estoy viviendo lo que Pablo vivió. Sin embargo, Pablo dijo, estas leves tribulaciones, porque esto lo único que va a producir en mi vida es un eterno peso de gloria sobre mi vida. Pero es lo que nosotros menos nos acordamos. Y está el problema, y es que esto, y es que el otro, es que aquello, es que y ahí estás. Espérate, ¿qué es lo que Dios tiene para ti en un futuro? Es lo que menos nos acordamos. Pero debemos entender que la Biblia nos demuestra que de las cosas difíciles que vivimos, Dios tiene cosas buenas que darnos. Amén. Y esa es nuestra fe. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, donde dice que Él es el único en que nosotros podemos confiar. Dice esta versión, todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Dice la versión que siempre leemos, la Reina Valera 60, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios con su corazón? Yo sé que si amas a Dios pasas por un momento difícil, pero la Biblia dice que si tú amas a Dios, todas las cosas ayudarán para bien. Esto es importante entenderlo, yo lo veo muy claro. Imagínese una montaña. Y de este lado está Abraham y su hijo subiendo a la cima para ofrecer sacrificio al Señor. Y van subiendo. No pierda de vista la montaña. Y ellos suben por un lado. Isaac le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? Y la respuesta de su padre es, Jehová Jireh. La respuesta de su padre es, Jehová proveerá, Dios proveerá. Pero ¿dónde está el sacrificio? Traemos la leña, traemos el cuchillo para el sacrificio, traemos para hacer fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le volvió a responder, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y iban subiendo. Y mientras iban subiendo y Abraham declaraba, Dios proveerá, te puedes imaginar la angustia de Abraham, el dolor de Abraham, porque la indicación era que el sacrificio iba a ser su hijo. Y cuando su hijo le preguntaba, papá, ¿y el sacrificio? Él no le dijo, eres tú. Él dijo, Dios proveerá. Y cuando subieron a la cima encontraron a un carnero. Sus cuernos estaban enredados en una zarza, en una rama. Y dijo Abraham, ahí está el sacrificio, hijo. ¿Se acuerdan de la montaña? Por un lado iba subiendo Abraham y su hijo, pero por otro lado iba subiendo ese carnero. Aquí es donde se comprueba que la Biblia dice, a los que aman a Dios, Dios les ayudará. Esto es lo que necesitamos saber los cristianos. Esto es lo que necesitamos saber tú y yo. Esto es una escritura clave para nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos decepcionantes, cuando estamos pasando por momentos de dolor.
todo ayuda para bien. Todo ayuda, dice esta versión. Todas las cosas trabajan juntas para nuestro bien. Si no, eche un vistazo, mi hermano, a lo que ha sucedido en nuestra vida de dolor, de tristeza. Y mira la posición que tienes ahorita. Dios te quiere levantar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere fortalecer en todas las áreas. No significa que las pruebas sean buenas o necesariamente buenas, pero Dios hace que todas esas cosas negativas, las circunstancias que vivimos, Dios es Él el único que puede hacerlas o tornarlas para bendición de nuestras vidas. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en dos cosas. Número uno, el que ama a Dios con todo su corazón. Y dos, camina siendo obediente a la voluntad de Dios. Debe de estar seguro de que de este momento crítico Dios lo llevará a un tiempo de gran bendición. ¿Por qué? Porque he decidido amar a Dios. He decidido que Dios haga en mí su voluntad, no mi voluntad. ¿Cuál es el problema de muchas personas que no alcanzan a recibir bendición de Dios y siempre están en esa fase de dolor y tristeza? ¿Por qué? Porque no están subiendo la montaña. Y la montaña significa, espiritualmente hablando, personas que dedican su vida a la oración, que están buscando a Dios en la presencia. Dios quiere que usted y yo tengamos el hábito de la oración, estar orando, orando, orando. Está pasando por un momento difícil, necesita orar, 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 orar. A veces se nos critica a nosotros pastores, y una persona me dijo: pastor, yo le iba a decir algo de un problema mío, pero ya sabía lo que me iba a decir. Le dije: ¿qué te iba a decir? Ponte a orar. Le dije: ah, sí, eso te iba a decir, ponte a orar. ¿Qué querías? ¿Que yo te arreglara el problema o qué? Póngase a orar, que es lo que debe de hacer. Sí, por eso no le dije nada y ya me puse a orar. Dije: ándele, póngase a orar. Usted debe de buscar a Dios. Cuando usted y yo oramos al Señor, estamos subiendo esa montaña. Subir a una montaña no natural, ¿es fácil? No, la vemos tan fácil, ¿verdad? Que los primeros 10, 15 pasos, pero ya vas arriba, ya estamos echando el bofe, ¿verdad? Así mismo pasa con la oración. Necesitamos esforzarnos para seguir orando. Y aunque nos desviemos de manera voluntaria por nuestros propios errores, aún Dios decidió sacarnos de todo eso y llevarnos a la victoria. Entonces, ¿para qué es esa fase de dolor? La crucifixión es para crecer en los momentos duros. Crecer en los duros momentos. Es reconfortable ver y saber que la Biblia dice que todos esos momentos duros Dios los va a tornar en bendición. Incluso ese día que Jesús vivió la crucifixión, que parecía que nada tenía sentido siendo crucificado. Ojalá solo fuera crucificado, pero vivió un proceso de dolor, de angustia, de tristeza, donde fue abofeteado, donde fue herido, fue latillado, fue lacerado. ¿Por qué no simple y sencillamente lo llevaron a la cruz? Jesucristo vivió eso y usted y yo hemos pasado por esa situación, pero el Señor Jesucristo pudo ver que era la única manera de poder traer salvación al mundo. Si lo ponemos en el lado personal y de lo que hemos vivido en nuestra vida a través de los momentos difíciles, yo personalmente te digo que después de haber pasado por tantas cosas en mi vida, en mis 44 años, que soy todo un plebe todavía, pero me corretearon sin aceite y ponchado, ¿verdad? Por eso traigo canas, no porque esté viejo, pero desde los 11, 12 años fui un desastre. Hice cosas desde muy temprano que aceleraron mi vida. Pero quiero decirte que en todo ese tiempo he vivido cosas tan duras en mi vida, tan difíciles en mi vida, que si no ha sido por eso, hoy no sería ni siquiera la mitad de lo que soy ahora. Dios nos habla a crecer en medio de los problemas. Estás pasando por un momento duro. Muchos de nosotros hemos experimentado todo esto.
Y no nos gustaría crecer de esta manera. Aunque Dios nos dice que no busquemos tribulaciones. Hay gente que ora y dice, Señor, dame problemas para crecer. No, sin pedirle vienen los problemas. Ahora pidiéndole. No le pida usted a Dios problemas. ¿Por qué tiene que ser un momento difícil el que tengo que vivir para crecer? Porque es la única manera en que realmente nosotros buscamos a Dios en profundidad o a profundidad. ¿Cuántos de los que pasamos por un momento duro no nos arrodillamos, no lloramos delante de la presencia de Dios? No hasta nos volvemos tan fuertes y muy valentones. Señor, ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora voy a orar 1 hora diaria. Pues, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Pues porque tienes una fuerte necesidad. ¿Por qué Dios te responde? Porque estás ahí, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Estás buscando a Dios. Pero cuando no tienes problemas, ¿buscas a Dios? Hermano, hay que ir a la iglesia a orar. No, está bien, hay que orar en los necesitados. Yo estoy bien. O sea, nosotros los que no tenemos problemas, o los que creemos que no tenemos problemas, no, yo no tengo necesidad de buscar a Dios. Pero nomás te aprieta el zapato y Señor, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Señor, y pastor, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que darle comida? ¿A qué damnificados hay? Porque queremos todo, porque queremos buscar al Señor. Por eso nosotros buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios a profundidad, en los momentos más duros de nuestra vida, eso va a producir un crecimiento en nosotros. Las dos caras de la cruz. Usualmente hay dos caras en todo. La cruz tiene dos: la cara de la crucifixión, del dolor, de la tristeza, de la angustia, y la cara de la resurrección. Jesús tuvo que soportar una cara para llegar a la otra. Dije hace un momento, no puede haber resurrección si primero no hay crucifixión. Y Jesús tuvo que pasar de una cara a otra para poder ver el poder de Dios sobre su vida. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, digan conmigo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la primera fase, la primera cara de la cruz. Dice, con gozo sufrió la cruz, la crucifixión, el camino hacia la crucifixión. Y dice enseguida, menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está hablando de las dos caras. Es el tiempo donde yo estoy pasando por momentos duros, pero también está el tiempo donde dice que está sentado en el trono de Dios. Está queriendo decir, está siendo puesto en un lugar de victoria. Está siendo puesto en un lugar donde ha sido victorioso en su vida. Esto es lo que necesitamos nosotros hacer. ¿Cómo superar los momentos difíciles que vivimos en nuestra vida? Dice que tus hijos van a ser restaurados, que tu matrimonio va a ser restaurado, que tu economía va a ser restaurada. Dios dice que te va a dar la victoria. ¡Aleluya! Apláudale fuerte a su Señor. Así como lo hizo Jesús, tenemos que soportar esas cosas malas. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que aguantarte o que tienes que, ni modo, así las cosas tienen que ser. No, pero se trata de soportar. Jesucristo soportó en amor tu pecado y el mío. Y Él dijo, yo lo voy a hacer por amor al pueblo, por amor al mundo. Te voy a leer la definición. El soportar significa aguantar sobre el enemigo, estando firmes el tiempo suficiente para dejar que esa prueba haga lo que sea que tenga que hacer en nuestra vida y pasar de una cara de la cruz a la otra cara de la cruz. Quiero pedirle a los chicos de alabanza que me ayuden. Quiero terminar aquí. Volteen conmigo. La tumba significa esperando por un buen final. Mi hermano, voltea conmigo. Estamos en esta fase del dolor. Es emocionante estar en esta fase. Cuando tenemos fe, amamos a Dios y confiamos en su voluntad. Es emocionante porque estamos pasando por un momento donde decimos, Señor, yo veo la victoria. Pero cuando pasas de este lado, es también igualmente emocionante.
saber cómo Dios te sacó de donde estabas. Jesucristo, para poder levantarse resucitado, ¿cuántos días tuvo que pasar? ¿Cuántos? Levante su manita, diga conmigo, 3. El primer día fue el día del sufrimiento. El tercer día fue el día de la resurrección. Pero hubo un segundo día. ¿Qué fue lo que pasó en ese segundo día? Jesús estaba en una tumba esperando la orden de Dios para resucitar. Mi hermano, yo puedo entender que si crees tú que el día de la crucifixión, de los momentos difíciles que tú vives, son los momentos más difíciles, no lo creo. Creo que el momento más difícil es el segundo día, es el momento de la espera. Somos tan desesperados que queremos que las cosas sucedan ya. Hay gente que le pide a Dios provisión para su vida, pero no se espera y se mete en créditos, pidiendo dinero a prestamistas y metiéndose en problemas económicos. Gente enferma que está esperando en el Señor, pero Dios no le responde y prefieren ir con doña Chuchita que te cura con una cuchara. Queremos siempre estarle ayudando a Dios, pero este es el momento en el que tú y yo estamos donde decimos: Señor, ¿cuánto tiempo voy a esperar más para que mi salud cambie, para que mis hijos cambien, para que mi matrimonio cambie, para que las cosas en mi carácter cambien? Señor, tengo años batallando con esto. ¿Hasta cuándo voy a vivir la fase de la resurrección? Y la Biblia dice que solo a través de la fe y de la paciencia es como se adquieren las promesas de Dios. La mayor parte del tiempo no sabemos cuánto va a durar el medio, o sea, entre los 2 días emocionantes, porque cuando tienes problemas estás activo, cuando estás viendo la bendición de Dios estás contento, pero cuando estás esperando, ¿cuánto tiempo va a durar esa parte? Y te digo algo, Dios sí sabe cuánto va a durar, pero te digo algo más, Él no te lo va a decir. Dígame si no tenemos un Dios tan maravilloso que sabe guardar secretos. Señor, ¿cuándo? ¿Sabes que Él sí sabe? Pero Él no te lo va a decir. Él quiere que tú y yo aprendamos a crecer en esa fe y a creerle a Dios. ¿Por qué razón viví lo que viví? Tenemos que soportar y pasar ese tiempo en esa tumba. Quiero terminar. Tenemos que aguantar sobre el enemigo, estar firmes y no dándonos por vencidos o renunciando. Cuando usted y yo hagamos esto, mi hermano, mi hermana, vamos a empezar a disfrutar en el tiempo de Dios, el tiempo de la resurrección y de las bendiciones que vienen después de soportar ese tiempo en espera. Espera en el tiempo correcto de Dios. Esa es la fase más difícil. Pero cuando tú decides, como nuestro amado Jesús vivió soportando hasta esperar con fe y paciencia la resurrección. Dios, mi hermano, te quiere bendecir. Si tú en este momento estás pasando por un momento duro, ¿y cómo poder superar todo esto? Debes comprender estas 3 fases. Hoy estoy en un momento de angustia, pero Dios me quiere con fe y paciencia para esperar la respuesta de Dios para mi vida. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Póngase en pie, por favor. Póngase.